los profetas hablan de los últimos tiempos. Os animo a que leáis muchísimo los profetas, porque ellos hablan de las cosas que tienen que suceder justo antes del regreso del Mesías. Tenemos pocos profetas que hablan de su primera venida. De forma clarísima no hay muchos, pero de forma alegórica tenemos muchas profecías en el Chumash, en la Torah misma, con Yosef, el sacrificio de Isaac y otras muchas cosas que nos aluden al Mesías en su primera venida. Pero entre los profetas tenemos algunos textos que hablan directamente de él, como Isaías 53 y otros. Pero la mayor parte de los profetas habla de lo que sucederá en los tiempos del fin. Hay un enfoque muy fuerte en el tiempo del fin en todos los profetas. También en el libro de Daniel, la palabra Ketz, al fin, es como un término técnico, profético, que habla de los sucesos que van a venir justamente antes de la venida del Mesías. Tenemos que tener en cuenta que los profetas y la profecía en sí habla de manera fuera del tiempo, porque la profecía tiene su fuente en el mundo de Atzilut, que está fuera del tiempo, y la profecía puede, por lo tanto, ser cumplida en diferentes momentos y en diferentes niveles a lo largo de la historia. Entonces, tenemos la profecía en un nivel desde Atzilut, que va proyectándose dentro del tiempo, viniendo desde fuera del tiempo. Por lo tanto, cuando leemos los profetas, tenemos que entender que no todo es en orden de los sucesos cronológico, sino puede haber en una fracción del mensaje algo que va a pasar en el año X y después vienen unos versículos que hablan de cosas que van a pasar antes del año X y después pueden ser cosas que van a pasar después del año X en la misma profecía. O sea, el tiempo es bien relativo en los profetas, pero el mensaje es, o sea, hay que ver la profecía como es un impacto de un paquete profético que viene al mundo del tiempo y del espacio y tiene su cumplimiento puede ser en diferentes momentos de la historia. Tenemos el ejemplo de los sueños de Yosef, cuando él sueña que 11 gavillas van a inclinarse ante su gavilla. Y el segundo sueño es cuando el sol, la luna, las estrellas van a inclinarse ante él. El primer sueño es fácil entender que sus hermanos van a inclinarse ante él, pero el segundo sueño es más complicado porque ahí está el sol y la luna, significando el padre y la madre. Y en ese momento, por supuesto, el padre no puede inclinarse ante un hijo, es al revés, el hijo tiene que inclinarse ante un padre. Y también Rachel estaba muerta en ese momento cuando él tuvo el sueño. Entonces, el papá de Yosef le pregunta, ¿qué es este sueño que has tenido? Que yo y tu madre nos vamos a inclinarnos ante ti. Entonces vemos que ahí son diferentes niveles de sueños. Entonces, el primer sueño se cumplió en parte la primera vez que llegaron los hermanos, pero no estaba Benjamín, y cuando llegaron la segunda vez estaba Benjamín, y ahí estaban los 11 hermanos inclinándose ante Yosef, y se cumplió el primer sueño profético que tenía. Vemos entonces que hay cumplimientos parciales de las profecías, y al final hay un cumplimiento completo. Lo mismo con el segundo sueño, ahí vemos que el padre y la madre tendrán que estar presentes e inclinarse ante Yosef, y no es correcto, eso no pasó en la historia. Este sueño nunca se cumplió, pero las 11 estrellas sí se inclinaron. Entonces, ese sueño no ha sido cumplido completamente todavía. Y eso se va a hacer en la resurrección de Mashiach, cuando Jacob y Rachel
van a inclinarse ante el Mesías Yeshua, que está representado en Yosef, en sus sueños proféticos. Entonces, vemos como los profetas hablan en diferentes niveles y en diferentes épocas y en diferentes cumplimientos de los mismos mensajes. Y es muy importante entender este principio. Tenemos otro ejemplo en el libro de Daniel con la abominación desoladora. Eso se cumplió con Antíoco Epífanes, cuando él profanó el templo, puso una estatua de un dios falso en el templo y tuvieron que sacrificar animales impuros a ese dios. Y lo mismo pasó antes de la destrucción del templo en el año 70. También se hizo algo semejante y también eso Yeshua había profetizado en Mateo 24 y en otros lugares. Entonces, el mensaje de Yeshua es de cuando veáis la abominación desoladora estar en un lugar santo, los que estén en Judea huyan a los montes. Y eso ya pasó en el año 70. Sin embargo, todo el contexto de Mateo 24 y Lucas 19 y otros hablan de la venida del Mesías en su reino, porque la pregunta fue, ¿cuándo sucederán las cosas que el templo se va a destruir y de tu venida? Entonces ahí vemos que la venida de Yeshua está incluida en su respuesta y él está conectando proféticamente la destrucción del templo en el año 70 con la segunda venida mucho más tarde. Entonces, esa profecía es también una mezcla, como todos los profetas, y se va a cumplir en diferentes niveles, en diferentes momentos de la historia. Entonces, al leer los profetas, tenemos que tener una mente muy, muy abierta, entender que la profecía en un sentido es fuera del tiempo, pero sí se cumple dentro del tiempo y puede cumplirse varias veces. Otro ejemplo es con el concepto de el día del eterno, Yom Adonai. Cuando los profetas Joel y otros muchos hablan, el día del eterno está cerca, viene como juicio, viene con ira, y eso es un tiempo de juicio, de guerra, de problemas, y eso ya se cumplió varias veces. El día del eterno llegó, la invasión de los babilonios era parte del cumplimiento de la profecía del día del eterno. Mira los profetas y verás que hablan del día del eterno en relación con estos sucesos históricos. Pero cuando hablamos escatológicamente del día del eterno, estamos hablando de un juicio, una intervención divina contra la maldad en Israel y el mundo antes del establecimiento del reino mesiánico. Y en ese sentido va a haber un día del eterno antes del regreso de Yeshua. Pero también en el libro de Segunda de Pedro vemos que está hablando del día del eterno que vendrá con fuego, que va a destruir los cielos y la tierra, los elementos van a quemarse. Y eso nos da a entender que no puede ser antes de la venida de Yeshua, porque él va a estar gobernando sobre la tierra durante 1000 años. Entonces ahí también habla del día del eterno que va a venir después de los 1000 años. Entonces vemos ahí que el día del eterno es un concepto profético que se cumple en diferentes momentos históricamente y al final se va a cumplir al 100%. Dicho eso, quiero destacar la segunda carta de Pedro 1, versículo 16 en adelante, hablando de la experiencia en el monte cuando Yeshua fue transformado y lo vieron. No seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad, versículo 17, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esa declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más segura que ¿qué? Que la experiencia personal. Aquí tuvieron una experiencia en el monte, tremenda experiencia. Vieron a Eliahu, a Moshe Rabenu y Yeshua transformado. El reino mesiánico, el reino de los cielos, el reino venidero estaba
empezando el Olam Hazé en unos minutos. Entonces vieron la realidad del mundo venidero entrando en la historia y ellos se quedaron alucinando. Y el Eterno dijo con una voz audible desde el cielo: este es mi hijo en quien tengo complacencia. Aún así, teniendo esta experiencia súper fuerte, ellos dicen: tenemos algo más seguro, que es la palabra profética. O sea, la palabra escrita profética es más segura que una experiencia de tal índole. Entonces aquí vemos la importancia de los profetas, de lo que han escrito en los libros en hebreo, según la tradición judía, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Aquí vemos que la forma de poder tener una mente sana y un juicio correcto en los tiempos del fin, en los tiempos de la oscuridad, en los tiempos cuando el mundo va a estar bajo confusión y terror y guerras y conflictos, y van a tener miedo de las cosas que van a suceder en los cielos, de tal manera que la gente va a morir de terror. Así está escrito en Lucas. La gente se va a morir del terror de lo que va a venir. Y eso está en Lucas 17, versículo 25 al 28. Ahí habla de las cosas que van a venir y la gente va a tener tanto miedo al ver, no solamente al ver, sino de lo que ellos se imaginan que va a pasar. Ellos morirán de terror por lo que va a pasar. Si nosotros vamos a poder pasar con un juicio sano, con un conocimiento correcto, estas cosas últimas que van a suceder antes del regreso del Mesías y el nacimiento del verdadero nuevo orden mundial, con esa piedra que vino a destruir la estatua de Nabucodonosor, de cabeza de oro, de hombros de plata, de lomos de bronce y las piernas de hierro, que son los 4 imperios mundiales que han gobernado sobre Israel y siguen gobernando. Esa piedra va a venir a golpear los pies y toda la estatua va a ser como el polvo y va a desaparecer, y esa piedra se convertirá en una montaña que llenará toda la tierra. Esa fue la visión de Nabucodonosor. Cuando Daniel vio la misma visión, vio bestias, 4 diferentes bestias, y después vio el Hijo del Hombre viniendo en las nubes, y a él se le dieron la autoridad sobre todas las naciones de la tierra, y él reinará sobre el mundo entero desde Jerusalén. Entonces, antes de la venida de ese reino que todos esperamos, tenemos que pasar por tiempos bien difíciles, dolores de parto, y es bueno saber lo que va a pasar. Imagínate una mujer que está embarazada y no sabe lo que le viene antes del parto. Se va a espantar tremendamente cuando empiece a sentir esos dolores. Pero si ella está preparada, si ella estudia cuáles son las funciones del cuerpo, cómo el niño reacciona, cómo debe respirar, cómo debe pensar en los momentos del trabajo del parto, ella va a poder aguantar y hacer las cosas de forma que no le van a ser tan difíciles. Además, va a tener una esperanza de lo que va a pasar, porque ella está consolada y animada e informada con la información que ella tiene de lo que va a suceder. Y es lo mismo si nosotros vamos a poder pasar por los tiempos difíciles de los últimos tiempos, que son los dolores de parto, que ya empezaron. Tenemos que tener las palabras proféticas en alto. Necesitamos leer los profetas. Los profetas hablan en la mayor parte de los últimos tiempos, antes del establecimiento del reino y los tiempos del reino del Mesías. Como dice el Talmud, todos los profetas hablaron de los últimos tiempos y del reino mesiánico. Entonces, aunque hable de cosas históricas que ya pasaron, es muy probable que en esos mismos textos haya una alusión y una proyección profética que tiene que ver también con los últimos tiempos.
Y eso es importante tener en cuenta. El hecho de que se escribieran esos profetas no es solamente para que veamos cómo Hashem habla de antemano en la historia y cumple su palabra, que también es una parte importante en la razón por la que los profetas escribieron sus mensajes, porque ellos podían hablar al pueblo en su tiempo y el pueblo escuchaba. Y hay muchísimos mensajes proféticamente que no fueron escritos. Muchísimos profetas profetizaron al pueblo para que el pueblo estuviera preparado para las cosas que iban a venir. Pero las cosas que se escribieron, aunque hablaran de los sucesos directos de una invasión de fuerzas extranjeras, no está hablando solamente de esa invasión, sino también de las cosas que van a suceder en los últimos tiempos, que son semejantes. Y eso tenemos que tener en cuenta al leer los profetas. Tener una mente abierta y los ojos abiertos y tener esa idea de que los profetas hablan a nuestro tiempo. Entonces es muy importante que tú como líder estés escudriñando los profetas, leyéndolos. Algunas cosas no vas a entender, pero es importante que tengas esas palabras en tu mente y en tu corazón, aunque no las entiendas, porque cuando empiecen a suceder las cosas, el Eterno va a abrir los sellos, de manera que vas a entender los mensajes sellados para el tiempo del fin. Y en ese momento se te van a abrir los ojos para poder ser dirigido y vas a poder levantar esas profecías en el aire, de manera que esas profecías te van a alumbrar el camino para que sepas por dónde andar en la oscuridad que va a venir sobre el mundo. Entonces, empápate con la lectura de los profetas, porque lo vas a necesitar muy pronto. Si miramos en Job 9, y ahora estoy traduciendo el sueco porque no lo tengo preparado en español. Él mueve las montañas sin que nadie lo sepa, versículo 5 al 7, y los revuelve en su ira. Él hace que la tierra se mueva de su lugar y sus pilares tiemblen. Él manda el sol a no salir y él sella las estrellas. En Isaías 13, versículo 10, dice que las estrellas de los cielos y las constelaciones ya no dan su luz, el sol sale oscuro y la luna ya no da su brillo. En Isaías 24, eso lo podemos mirar desde el texto mismo, versículo 17 al 23, voy a sacar algunos extractos de ahí. Versículo 19 dice: se hace pedazos la tierra, en gran manera se agrieta, con violencia tiembla la tierra, se tambalea, oscila la tierra como un ebrio, se balancea como una choza, pues pesa sobre ella su transgresión y caerá y no volverá a levantarse. Y al final, versículo 23 dice: entonces la luna se abochornará y el sol se avergonzará, porque el Eterno de los ejércitos reinará en el monte Sión y Jerusalén. También Joel, capítulo 2, versículo 10, dice que el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su luz. Joel 2:31, el sol se volverá en nieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Eterno. También en Joel 3:12 al 17, extracto de ahí, dice: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su luz. Y el cielo y la tierra van a temblar, pero el Eterno es refugio para su pueblo, una protección para los hijos de Israel. En Amós 8, versículo 9 dice: y sucederá que en aquel día, declara el Eterno Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. En Ageo 2:7, y haré temblar a todas las naciones, vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa.
haré temblar. Versículo 6. Una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. También Yeshua habla en Marcos 13, Lucas 17, Lucas 24, Mateo 24 de estos sucesos. Marcos 13 dice que después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará ya más su luz. Las estrellas van a caer desde el cielo y las potencias del cielo temblarán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir con las nubes, con gran poder y gloria. Y entonces Él enviará a sus ángeles y reunirá a los escogidos desde los cuatro fines de la tierra, desde la frontera de la tierra hasta la frontera del cielo. Y lo que es muy destacable es Lucas, que dice que las personas van a tener angustia de tal manera que van a morir. Lucas 21, 25 dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza porque se acerca vuestra redención. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque se acerca vuestra redención. Aquí vemos que van a suceder cosas tan poderosas que la gente va a morir, desfalleciendo los hombres por el temor. Y no quiero entrar en el libro de Revelación, que hablan también de cosas muy fuertes, cataclismos, oscuridad, montañas cayendo sobre la tierra y demás. Nosotros somos muchas veces víctimas de las grandes máquinas de propaganda, de las noticias públicas que se están dando al mundo, y no nos damos cuenta que hay muchos engaños. Quisiera preguntar, ¿cuántos de vosotros pensáis que el hombre ha estado en la luna? Quizás no es momento de contestar, pero yo durante mucho tiempo pensaba que el hombre había podido estar en la luna por causa de las noticias que nos llegaban. Sin embargo, al ver un poquito más datos y al ver también mensajes de los mismos astronautas de la NASA, he llegado a la conclusión de que eso todo fue un engaño. El hombre no ha estado en la luna. Si vemos aquí las esferas de la atmósfera de la Tierra, estamos hablando ahora de esferas muy por encima de donde vuelan los aviones. Llegamos allí a una capa que se llama termosfera, que llega de 500 a 2000 grados centígrados o hasta 3632 grados Fahrenheit. Esa es una temperatura que un supuesto cohete que iba a ir con personas a la luna tenía que atravesar. Y el metal más resistente del supuesto cohete que iba a llegar a la luna era de acero inoxidable y tiene su punto de derretir a 1500 grados centígrados. Es decir, que tenía que pasar por una área de calentamiento que iba muy por encima de lo que aguantara su metal, el más resistente del cohete. Entonces, eso es una imposibilidad que haya podido atravesar ahí con el material que ellos decían que tenían en su equipo. Esa es una de las cosas que muestran que era imposible para los hombres en los años 60 atravesar eso. La otra cosa que quisiera destacar, que más allá, fuera de esa capa, hay algo que se llama Van Allen Belt,
que es una área de radiación, son rayos radioactivos que son muy peligrosos y necesitarían como un escudo de 2 metros de plomo para poder protegerse de esa radiación mortal. Y los cohetes de Apolo tenían solamente unos papeles de aluminio para protegerse de eso, según las informaciones que nos han llegado. Entonces, hay una presentación de la NASA de todo lo que está pasando ahora en su proyecto de ir a la Luna, que ya se está anunciando que quieren ir a la Luna. Entonces, ellos hablan de esa área de rayos muy peligrosos fuera de la atmósfera de la Tierra, entre la Tierra y la Luna. Dice, nosotros tenemos que resolver esos desafíos antes de poder enviar personas atravesando esa región del espacio. Entonces, ellos están diciendo, en otras palabras, no hemos podido resolver esto antes y ahora queremos resolverlo para poder mandar gente ahí. Una astronauta en un mensaje que dio desde la Estación de Espacio Internacional, ISS, International Space Station, dijo, "This is the beginning to humans leaving lower orbits." Este es el inicio de los seres humanos dejando las órbitas inferiores, es decir, la estación espacial que ahora está haciendo una trayectoria en las órbitas de la Tierra, dice ella que este es el inicio de que las personas puedan llegar más allá. Con otras palabras, está reconociendo que el hombre nunca había atravesado esas esferas superiores en la historia. Otro astronauta de esta nave espacial internacional dice, ahora mismo solamente podemos volar en la órbita de la Tierra. Es lo máximo que podemos llegar. Y este nuevo sistema que nosotros estamos construyendo nos va a permitir ir más allá. Y tenemos esperanzas de que va a poder llevar a los hombres al sistema solar para explorarlo, tanto a la Luna, a Marte, a los asteroides, y hay un montón de destinaciones a donde podíamos ir y estamos construyendo estos componentes de bloques de construcción para poder hacerlo eventualmente con el tiempo. Hay una grabación con el astronauta Buzz Aldrin, una chica de 8 años, que le preguntó por qué no hemos ido a la Luna durante tanto tiempo. Y él contesta, porque nunca fuimos allí. It's because we never went there. Eso es un ejemplo de cómo las personas han sido engañadas por las propagandas de los medios de comunicación y la gente piensa que el hombre ha estado en la Luna y eso es, según mi punto de vista y según los datos que estoy ofreciendo ahora, falso. Otro engaño es engañar al mundo diciendo que las Torres Gemelas de Nueva York cayeron por causa de un ataque terrorista. Eso no fue un ataque terrorista. Claro que fue terrorista, pero no fue de las personas supuestas que ellos dijeron que eran la causa de eso. Además, cuando 2 torres caen, ¿cómo va a caer otra torre más donde no entraron los aviones? O sea, todo eso es un montaje para engañar al mundo diciendo que estos nos han atacado y no fueron aquellos que organizaron eso. Eso es un plan para poder atacar en el Oriente Medio. Otro engaño que han estado vendiendo a la gente, que es el flúor que se vende en la pasta de dientes y demás, es bueno para los dientes. Puede que sea bueno para los dientes a corto plazo, pero hay estudios que muestran que daña severamente al cuerpo. El flúor es un veneno para el cuerpo que produce muchas cosas malas. Una de ellas es hacer secar una glándula que está en medio del cerebro, la glándula pineal, que es parte del sistema nervioso central y regula el sueño, regula también el contacto con lo sobrenatural. Y entonces una persona que es afectada por el flúor durante mucho tiempo se vuelve insensible a lo espiritual. Y otras muchas fuentes que muestran que el flúor es muy dañino para el ser humano. ¿Y por qué se vende? Porque es el resultado de la producción de aluminio y abonos artificiales
y para poder ganar dinero se lo venden y la gente se lo cree y toma esto para pensando que están haciendo algo bien para sus dientes. Entonces son tres ejemplos de cómo los medios de comunicación y los intereses internacionales y multinacionales y de las superpotencias de la Tierra están engañando al mundo a creer cosas que no son. Tenemos que tener ojos abiertos y saber lo que dicen los profetas y saber que las noticias que se dan generalmente no siempre son verdad. Dicho esto, quiero entrar en una presentación de lo que está sucediendo ahora en nuestro sistema solar. La Agencia Europea de Espacio, Gaia, ellos han descubierto durante los últimos meses que hay una cantidad de estrellas que son súper rápidas, que están volando entre las galaxias. Han descubierto 20 más. Tenemos aquí en la imagen la presentación de los asteroides que están cerca de la Tierra, según Wikipedia. Esta imagen muestra todas estos granos, entre comillas, esta basura cerca de nosotros. Y en el próximo gráfico veis la cantidad desde el año 2001 hasta el año 2018, la cantidad de asteroides que han entrado a una distancia de la Tierra más cercana que la Luna. Entonces vemos que los 3 últimos años ha habido un aumento considerable de asteroides que se han acercado a la Tierra. Es decir, tenemos en nuestro espacio y cerca de nosotros muchos objetos que están mostrándose como importantes para la influencia sobre la Tierra. Los cometas son cuerpos que se mueven de forma elíptica alrededor del Sol y no son como los asteroides porque tienen una atmósfera que los rodea. Una de las cosas que estamos viendo que no se han publicado hasta ahora son las estrellas muertas, también llamadas dwarf stars, y planetas muertos y lunas muertas que están dando la vuelta por el espacio. Y según una profesora de física de una universidad en Johannesburg, Sudáfrica, doctora Claudia Albers, estos cuerpos forman parte de un sistema que ella lo llama el sistema del planeta X. Se ha hablado mucho del planeta X durante los últimos años, desde los años 80, cuando empezaron a haber planetas y demás que se movían de una forma no normal y temían de que eso iba a venir a la Tierra y demás. Pero esta mujer profesional de física, que es ahora investigadora del planeta X, ella dice que es un sistema súper grande que mide de 10.000 a 20.000 veces más que nuestro sistema solar y que nuestro sistema solar está dentro de este sistema del planeta X, que tiene miles y miles de cuerpos de estrellas, planetas y lunas muertas. Y la diferencia entre un planeta, una estrella viva y una muerta es que la estrella viva tiene una atmósfera y tiene energía, tiene calor. Y las estrellas muertas se la ha destruido toda la energía que tenía, prácticamente toda, en las partículas de los átomos. Faltan electrones y ella lo explica de una forma tan científica que yo no ahora mismo me acuerdo de todos los detalles, pero estos cuerpos, llama ella stellar cores, que son núcleos de estrellas que no tienen una atmósfera normal como las estrellas y como los planetas y las lunas de algún tipo de atmósfera, sino que hay partículas alrededor de ellos que son como una basura de polvo y de otras cosas que se están rodeando. Y estos son vagabundos por el universo y se mueven muy rápidamente. Ella estuvo haciendo cálculos y dice que una de ellas tiene una velocidad de 700 kilómetros por segundo. Es impresionante. Pero como están bajos de energía, ellos no rigen bajo las mismas leyes de gravedad
como la materia normal, porque es una materia como muerta. Y tienen un poco de gravedad, pero no como si estuvieran en su estado original. O sea, han pasado por un proceso de muerte y tienen otra forma de ser, pero sí se acercan a los cuerpos vivos. Como tiene un poquito de gravedad, pero no como la masa como deberíamos pensar en lo normal, sí se atraen a los cuerpos vivos y se atraen al Sol. Yo entré en la página de NASA, hice una grabación del movimiento del Sol en tiempo real, multiplicado, por supuesto, y quería acercarme a las esferas del Sol para ver si yo podía ver esos objetos. Y efectivamente, al acercarme, me di cuenta que sí, aquí hay estas partículas que son como planetas y en relación con el Sol, este es pequeño, pero posiblemente sea del tamaño de la Tierra, que no es cualquier cosa. Y esto vemos que se está acercando al Sol. Y vemos otra partícula aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Entonces hay muchísimas que están alrededor del Sol moviéndose. Y aquí tenemos una más grande. Esto es de la misma NASA que en sus cámaras están dando la imagen del Sol y alrededor podemos encontrar todas estas partículas. Aquí tenemos otra imagen. Este es el Sol cubierto por un filtro de manera que no se vea demasiada luz para poder ver lo que rodea al Sol. Entonces tenemos aquí partículas que se están moviendo cerca del Sol. Aquí tenemos otro de estos núcleos de estrellas, Stellar Core, en la corona del Sol. En el año 1986, la NASA dio esta imagen y aquí, aunque esté un poquito desenfocado, se ve también muchas de estas partículas que no se han dado a conocer qué es. Aquí tenemos otro ejemplo de una de estas que están moviéndose muy cerca del Sol. Aquí tenemos otro ejemplo. Mira el tamaño del Sol. Y este es casi, digamos, un cuarto de radio del Sol, o una tercera parte del radio del Sol. Estos objetos están bajos de energía, es decir, como si estuvieran fríos. Y el Sol tiene mucha energía de calor. ¿Qué sucede cuando acercas un objeto caliente a un objeto frío? Si están muy cerca, el calor va pasando, el calor del caliente al frío. Y es precisamente lo que está pasando. Hay una reacción entre el Sol y el objeto que se va acercando y hay una conexión de energía que va pasando del Sol al objeto. Aquí tenemos otro objeto 2013, muy, muy grande. Todas estas imágenes son de la NASA. Algunos tienen filtros para poder ver los objetos de otra forma. Aquí tenemos el Sol en medio y los objetos que están cerca del Sol. Aquí tenemos otra imagen, el Sol y el objeto al lado. Y esta es una imagen del año 1860, de un eclipse solar total. Y por supuesto no es una foto, sino un dibujo, como las personas vieron el eclipse solar. Y toma nota de que alrededor del Sol hay como una esfera, no totalmente redonda, elíptica, sino también un poco ovalada. Pero la idea está aquí. Tenemos aquí un objeto que se ha acercado al Sol y que está interactuando con la plasma del Sol de alguna forma, ya en los años 1860. Según la doctora Albers, este sistema que tiene 10 a 20.000 veces más tamaño que nuestro sistema solar ha estado aquí por lo menos 5.000 años. Es decir, nuestro sistema solar ha estado dentro de este sistema con estos objetos muertos durante miles y miles de años. Y hemos tenido visitas de vez en cuando de estos objetos que han causado problemas en la Tierra. Y los cometas son también parte de este sistema y ahí también, como vemos, otro tipo de objetos. Y ya en el 1860 tenemos algo semejante de lo que estamos viendo ahora en las imágenes de la NASA. Aquí tenemos otro objeto del año 2007 y vemos cómo se va moviendo por el Sol con algunos filtros que dan colores al Sol.
Y tenemos otro ejemplo aquí de un objeto que tiene el tamaño 2 o 3 veces más grande del Sol en diámetro. Aquí con otro filtro para verlo de forma, creo que es inversión de blanco y negro, para verlo más claro. Otros objetos con filtros para verse de diferente forma. Ten en cuenta que el Sol tiene este tamaño de este anillo y el objeto que está cerca del Sol tiene un tamaño muchísimo más grande. En este caso, esto es el 10 de mayo de 2018, hace poco. Aquí otro cuerpo que está conectándose con la plasma del Sol que está tocando la superficie del núcleo estelar, stellar core. Y eso vemos que aquí es más grande que el mismo Sol. Otro objeto del 20 de mayo de 2018 que está cerca del Sol y tiene un tamaño más grande que el Sol. Y como tienen poca gravedad, no hacen tanto efecto en el Sol, porque si hubieran tenido una gravedad normal, ya el Sol estaría movido de su lugar y tendríamos un cataclismo tremendo en nuestro sistema solar. Esta fue tomada en 2014 por Ron Weinsteiger, que estas personas están mirando las cámaras de la NASA día y noche y cuando ven este tipo de objetos copian y mandan las imágenes a publicarlas por internet a los interesados. Entonces, aquí vemos como hay un acercamiento muy tremendo al Sol, pero no se tocan, pero están muy cerca el uno al otro. Y lo que pasa es que hacen una conexión de poder sacar material. Estos objetos bajos de energía quieren sacar la energía de calor y de plasma de los objetos vivos. Y aquí tenemos una conexión entre el Sol y este objeto que se ha acercado. Tenemos otro ejemplo aquí con una conexión con el Sol, otro ejemplo aquí con un objeto que casi es igual que el Sol y está conectado, sacando material, sacando energía del Sol. Este es un video de la cámara de la NASA en 2012 que muestra que este objeto se estaba acercando al Sol, sacando energía, hay una conexión de plasma y estaba ahí durante 80 horas. Cuando se desconectó del Sol, hubo un movimiento de temblor en la atmósfera del Sol durante 5 horas. Y este objeto es sumamente grande, el que vemos aquí en la imagen. Estos objetos también se acercan a la Tierra. Aquí tenemos una cámara en Antártida, que es una cámara de tiempo, que proyecta al lado del Sol un tipo de objeto que tiene un color rosa. Y según el doctor Albers, estos objetos bajos en energía no son visibles cuando llegan a nosotros, pero cuando van sacando energía de la Tierra o del Sol, van tomando como cuerpo en el sentido de que se vuelven visibles y tienen colores y emiten luz. Entonces, hay diferentes tipos de luz que vienen de ellos. Uno de ellos es la rosa, puede ser también naranja, rojizo, lila. Y la razón por la que no chocan con los elementos es que hay dos fuerzas que trabajan al mismo tiempo. Una fuerza es la de la gravedad, que no es tan fuerte, que les atrae uno al otro, la gravitación, pero al mismo tiempo hay una fuerza electroestática, de manera que una tira hacia afuera y otra tira hacia adentro. Y como estos objetos son bajos en electrones, entonces ellos sacan los electrones de la atmósfera del objeto vivo y se llenan de electrones y los electrones con los electrones se repelan porque son negativos los dos y al final de haberse cargado durante un tiempo, la fuerza electrostática se vuelve más poderosa que la fuerza de la gravedad y se desconecta. Y estas dos fuerzas cooperan de manera que nunca se chocan
entre ellos. Se ponen cerca, pero al final nunca se chocan. Y ella lo explica de esta forma: cuando hay un objeto que se acerca, a la izquierda, que es un stellar core, una estrella muerta, o un planeta en este caso, que se acerca a la Tierra, que tiene más o menos el tamaño de la Tierra, causa en la Tierra un anillo de gravedad. Y cuanto más se acerca, el anillo se hace más pequeño y al final se vuelve como un punto, y en ese punto de gravedad puede haber un traspaso de material de un lado a otro, porque es igual que el agua, que va hacia al punto más bajo donde está la fuerza de la gravedad. Y si un objeto tiene más gravedad que el otro, tiene que ser un objeto bien, bien grande, entonces el material que está en la Tierra se va pasando al otro objeto. Si son pequeños, los objetos causan torbellinos de agua, y si son grandes, los objetos causan huracanes, según esta doctora Albers. Aquí tenemos una imagen de un torbellino de agua que va sacando el agua, va subiendo para arriba, entrando en ese objeto que se está acercando. Aquí tenemos, creo que eran las Islas Filipinas hace poco, estos 4 torbellinos de agua que estaban subiendo hacia el objeto del planeta muerto que se estaba acercando. En las Islas Canarias, en Tenerife, España, hace poco, el 18 de noviembre, hubo alas muy, muy altas y, según tenemos información, no hubo terremoto debajo del agua. Entonces, la causa de estas alas sumamente grandes no se conoce, según lo que tengo entendido hasta ahora, y llegó hasta el tercer piso y rompió el balcón del hotel, algo que no había pasado antes. Entonces, es probable que este fenómeno es causado por un acercamiento de uno de estos objetos a la Tierra, que causa estas olas grandes, como vimos en la profecía del maestro Yeshua, que dice grandes olas. Y la gente va a estar perpleja mirando las olas. Aquí tenemos un fenómeno de marea, que el agua ha bajado. Si un objeto se acerca a cierto lugar, el agua va para allá por la gravitación, pequeña, pero suficientemente para mover el agua. Entonces, otras áreas de donde normalmente hay agua pierden su agua. Y esto es en Punta del Este de Uruguay, el 11 de agosto de 2017. Tenían una baja del nivel del mar que nunca habían experimentado antes, según los testimonios de allá. A la derecha tenemos una playa vacía que no tiene agua. Es la costa de Brasil, 12 de agosto de 2017. Y no se registraron ni huracanes ni tormentas que podíamos pensar que causaban este fenómeno. No había huracanes en toda la línea de la costa en ese momento. Entonces, todo esto es inesperado. Entonces, una explicación de la causa podría ser que sí se acercan estos objetos a la Tierra y causan estos movimientos en el mar. En el caso de que los objetos estén haciendo grandes impactos en la Tierra con su hurto de energía, en India hace poco hubo un camino de 1,5 kilómetros que de repente se elevó en el aire y se rompió. Y esa es una anomalía, y posiblemente haya sido causado por uno de estos objetos del planeta X que están moviéndose en nuestras esferas. Otra cosa anormal que está pasando en África es que se está agrietando el continente. Como leímos en el profeta, la tierra se agrieta. Eso se está cumpliendo ahora literalmente delante de nuestros ojos. Esto está tomado de un vídeo. He hecho algunas fotos de allí, cómo se va dividiendo el continente del norte al sur. De manera que pronto, si esto sigue, tendremos un doble África. No sé si esto es causado por estos objetos del espacio, pero lo cierto es que se está cumpliendo la profecía de que la Tierra se está agrietando. Aquí vemos más imágenes de Rift Valley. Hay movimientos de las placas tectónicas y actividades volcánicas
y ya están hablando de un nombre nuevo, Nubia, de nuevo continente que se está formando de África. Ahora, la NASA envió al espacio una cámara que le llaman EPIC y durante más de un año han estado tomando miles de imágenes de la Tierra y han proyectado esto en Internet. Tú quieres buscar NASA EPIC Camera y vas a ver que están proyectando un año en la Tierra desde el espacio. Y ellos dicen que esa cámara está en un nivel fijo. Entonces, de esa forma, según la NASA, vemos desde agosto del 2015 a julio de 2016, que es un año exacto, que la Tierra debería estar en su misma inclinación. Entonces, desde un año a otro año tenemos una inclinación diferente de 1.200 millas, que son como 2.000 kilómetros. Que vemos que aquí África está más al norte, es decir, Israel está a 2.000 kilómetros más al norte, según esta imagen de diferencia entre lo que muestra la NASA en su cámara en agosto del 2015 a julio 2016. Inclinación de la Tierra. La Tierra tambalea, se inclina, cae y no se levanta, así es el profeta. Ahora, en Arabia Saudita ha surgido un fenómeno muy interesante, que desde la misma tierra están saliendo aguas dulces en la misma arena del desierto. Y esta es una imagen de un vídeo donde vemos que uno de estos hombres está probando el agua para ver si es potable. Y dice, está bien, es potable. Y vemos que esto no es una cosa pequeña, esto va cambiando la situación desértica de Arabia Saudita. Esto es en noviembre de 2018. Fantástico ver un lago en medio del desierto de Arabia Saudita. Ahora, desde la Tierra vemos también otros fenómenos. Vemos que las nubes se están moviendo con colores diferentes. Naranja, rosa, rojo, lila y un montón de nubes al mismo tiempo. Esta está tomada de la casa donde yo vivo. Entonces, cuando la doctora Albers estaba caminando en la naturaleza y miraba las nubes diariamente, ya empezó a ver diferentes colores en las nubes, como nunca había visto antes. Y eso le llegó a empezar a investigar, porque como científica, como doctor de física, ella entendía los colores, la diferencia, por qué causa ese color y demás. Y se dio cuenta que aquí hay cosas anormales que están sucediendo en nuestra atmósfera. Y empezó a investigar y se dio cuenta que esto no es algo normal, sino es causado por estos objetos que ella llama stellar cores, como hemos explicado hasta ahora. Como ellos son rodeados por nubes de basura, de polvo, de material de baja energía, también falto de electrones, los mismos átomos les faltan los electrones, cuando se ponen en contacto con materia viva, sacan energía de la materia viva e empiezan a alumbrarse, a mostrar colores. Y esto no es solamente en Israel, sino en muchos lugares del mundo. Entonces vemos aquí otras imágenes que muestran diferentes colores en las nubes. Y como ella explica, normalmente el sol está por encima de las nubes, ¿verdad? Y en este caso vemos que debajo de las nubes está el color. El color debería estar encima, donde está el sol. Pero como estas nubes, el color no es un reflejo de una luz que viene de fuera, sino las nubes mismas están dando ese color porque están formadas por ese polvo que viene de la atmósfera quebrada, muerta, de esos objetos que se están acercando a la Tierra. Entonces tenemos estas formaciones. Esto fue en Jerusalén hace un par de semanas. Las nubes estaban de esta forma, con diferentes luces, como veis aquí. Y también vemos que en diferentes lugares de la Tierra, la misma atmósfera, todo se vuelve un color intenso, amarillo o rojo o rosa. Entonces, estos fenómenos
muestran que algo no normal está sucediendo entre nosotros. Aquí en la China dijeron que era una tormenta de arena, pero no había arena en esto, es todo polvo y vapor. Según Claudia Albers, esto está formado por ese polvo que ha venido de estos objetos que están acercándose de vez en cuando a nuestra Tierra. Esta nube es de color rosa. También tenemos otra foto aquí de la China. No había arena dando vuelta en el aire, no había como tormenta, es solamente una nube rosa que se estaba invadiendo toda el área de la... También vemos en el océano este tipo de fenómenos, no solamente en los cielos. Cuando este polvo de baja energía, según este doctor, entra en las aguas, va sacando los electrones del agua y producen luz con diferentes colores. Y en ese momento también el oxígeno del agua se pierde porque de alguna forma este polvo está sacando el oxígeno y los peces mueren. Aquí tenemos otro ejemplo del agua rosa y la atmósfera rosa causado por un polvo que posiblemente venga de estos objetos del espacio. El 12 de agosto de 2011, la Tierra en pleno día, o sea, el cielo en pleno día, a las 12 del mediodía, se oscureció y está sacado de las noticias y dice el reportero que lo que se ve en las imágenes tiene más luz que en la realidad, que era totalmente oscuro, se volvió el momento del mediodía. Y después vino un granizo muy fuerte de hielos, pero la pregunta es, ¿cómo es posible que esos granizos hayan podido oscurecer el cielo de tal manera que se puso como de noche al mediodía? Como dice el profeta, el sol se pondrá al mediodía. Entonces, posiblemente esto se ha causado por causa de estos objetos que están cerca de nuestra Tierra. Otra cosa que pasó en Yakutia, en Rusia, hace un par de meses, cuando el sol a las 11 del mediodía, que fue el 20 de julio de 2018, al mediodía, a las 11, desde las 11 hasta las 2 de la tarde, y esa área de Rusia está por encima del círculo polar, y en ese tiempo el sol no baja ni siquiera de noche. Entonces tiene que estar con mucha luz, y ahí se fue la luz durante 3 horas, se volvió casi oscuro como de noche, y vemos aquí el cielo con un color rojo, marrón, y otros colores también del cielo, lila, como anaranjada, que duró durante 3 horas. Y la gente no tiene explicación del por qué sucedió esto. Las autoridades locales y los periódicos escriben que no tienen ninguna explicación del por qué sucedió esto, y ellos dicen que se veía un tipo de polvo después en toda el área, pero no hubo tormenta ni cosas esas que venían antes, solamente vino esta oscuridad y un polvo muy fuerte que invadió el área de ellos durante ese día. Si miramos ahora el Sol, las observaciones de las cámaras de la NASA que hacen en el Sol, desde el año 2011 hasta el 2018, vemos como el Sol se ha oscurecido bastante en estos 8 años. Estas son imágenes de la NASA. El Sol se está volviendo negro, como dice el profeta. También esto fue en marzo de los años 2011 al 2018. Esto fue en octubre del 2012 al 2016. Y vemos tanto en primavera como en otoño, como las imágenes dan información
de que el sol está perdiendo su luz, como dice el profeta. En 2013, la corona del sol tenía este tamaño según esta cámara de la NASA. En 2014 vemos que la corona ha perdido algo de su fuerza en los dos lados, y seguimos viendo 2015, ya hay una gran parte del sol que tiene puntos negros y la corona está muy disminuida, y 2016 menos luz todavía, y en 17 la corona prácticamente está desaparecida, y en 18 es muy fuerte, se nota la pérdida de la corona del sol. En 5 años el sol ha bajado su fuerza tremendamente. Ahora, la observación de muchas personas en la Tierra es que el sol en estos momentos tiene anomalías. Aquí tenemos una imagen. Yo vi el sol hace un par de años cuando estuve en Suecia viajando. Vi el sol de esta forma. ¡Qué tremendo! Es como si fuera un lente alrededor del sol. Y uno se pregunta, ¿qué es esto? Nunca en mis 55 años he visto el sol de esta forma. Y esta imagen es de otra persona que ha visto el sol en otro lugar de la misma manera. Tenemos otras imágenes y tenemos un arco iris en el aire también, como si fuera algún tipo de prisma, algún tipo de lente en el aire. Esta es una imagen de Suecia hace una semana, filmada por un vídeo de un teléfono desde el coche de una mujer que estaba viajando y vio esto cuando se estaba acercando a su casa en la nieve. El sol ya bajó debajo del horizonte y tenemos otro objeto que es como si tuviera conexión de alguna forma con el sol o alguna manera. Este objeto, ¿qué es? Y aquí tenemos como una esfera alrededor del sol, y es algo que nunca se ha visto jamás en Suecia. Son fenómenos nuevos que no se han registrado por las personas que viven hoy en la tierra de Suecia. Acabo de estar en una conferencia en Suecia y pregunté a la gente que si habían visto algo semejante en su vida, y nunca habían visto cosas semejantes. Otras observaciones, esto está hecho en Miami, los Estados Unidos, y es un señor que se llama Scott, el que tiene el programa Planet X News. Él está videofilmando este fenómeno, y la raya que se ve desde arriba abajo en el mismo sol no es un reflejo en su cámara, porque él hace zoom, se acerca, se aleja, va a la derecha, a la izquierda, y la raya está en el mismo lugar. Si fuera un reflejo de su cámara, esa raya estaría moviéndose. Y aquí tenemos como algo alrededor, a la derecha, a la izquierda de la luz central, como si fueran alas de, no sé, pero esto parece ser algún tipo de lente que está delante del sol para que haya este efecto. Toma nota de que el sol tiene un brillo totalmente blanco, y es algo que la gente se está dando cuenta, que el sol no tiene ahora el color que tenía antes. Tiene más luz blanca que antes. Y yo personalmente soy muy sensible a la luz del sol y a la luz blanca. Yo no aguanto las lámparas LED con luz blanca, y lo mismo con una pantalla de ordenador, de computadora. Si es demasiado brillante, mis ojos sufren. Y me di cuenta cuando yo fui a Suecia hace 15 años, más o menos. Vi como el sol había cambiado de color, era muchísimo más brillante, de blanco que antes. Y ese no era el sol que yo conocí de Suecia. Lo mismo ahora en Israel, veo que el sol es más fuerte, más blanco que antes. Aquí tenemos una imagen de un fotógrafo de la NASA, que es como si fuera un arco iris con muchos arcos iris al mismo tiempo. Ese tipo de fenómeno también lo vimos en Israel hace un mes más o menos. Aquí tenemos una medición científica de los rayos del sol. En 2002
tenemos una medición, el verde, de los rayos del sol. Esta parte de abajo habla del tamaño de la onda, es decir, la frecuencia de la luz. Y la frecuencia desde 200 a 220 nanómetros es ultravioleta. Y esa luz es muy peligrosa, es la que nos daña. Y entonces en el 2002, según esta medición verde, el tipo de luz vemos que tiene frecuencia diferente y no es una luz dañina ultravioleta que está en esta área. Esta a la izquierda es la intensidad de la luz, cuánta luz llega a la Tierra. Las curvas de la negra y la roja son del 17 de junio de 2017 y el 26 de enero del 2018 y muestran que ahora mismo tenemos una luz en esta área que está llegando a la Tierra que es muy fuerte, que es ultravioleta y esa va quemando la piel de los seres humanos y ahí, cuando sales fuera de tu casa usa sombrero y gafas del sol para que no te dañes, porque la luz ultravioleta que está llegando aquí es muchísimo más fuerte que antes. Aquí tenemos en el verde, a la imagen de la derecha, la medición de la NASA sobre la atmósfera de la Tierra. Entonces, encima de la atmósfera de la Tierra tenemos una luz ultravioleta y lo que sucede es que al pasar la luz del sol, normalmente, antiguamente, cuando la luz del sol pasaba por la atmósfera, se filtraba la luz blanca. Por eso el sol se volvió un poco amarillo. Pero ahora mismo no vemos el sol como amarillo, que es totalmente blanco. Ha cambiado de color porque la luz blanca está llegando a la Tierra como nunca antes. Entonces, este filtro que estaba en la atmósfera filtraba los rayos del sol de manera que no llegaban los rayos ultravioletas a la Tierra. Y la gente que tiene 50 años o más tiene una experiencia de cómo debe verse el sol. Y muchos dan testimonio que el sol ya no es como era antes. Algo ha pasado. Tenemos un sol blanco que no debe ser así porque ese no fue el sol que yo tenía cuando yo era niño. Entonces vemos aquí una diferencia. Lo que la NASA muestra es encima de la atmósfera que sí hay rayos de sol ultravioletas que están encima de la atmósfera, pero como dijimos antes, la atmósfera normalmente filtra y no llega a la Tierra, pero lo interesante es que estas dos líneas del negro y el rojo son medidas del 2017 y 18 de lo que llega a la Tierra y tenemos aquí luz ultravioleta que llega a la Tierra en mayor grado que la luz ultravioleta que está por encima de la atmósfera. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede haber más luz ultravioleta debajo de la atmósfera que la que está por encima de la atmósfera según la NASA? Estas cosas han causado que la gente está pensando, pero ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que hace que nosotros tenemos un sol diferente a lo que teníamos antes? Y llega una teoría que yo la estoy presentando ahora para vosotros. Yo no sé si es verdad, pero hay que contemplarla y ver si es verdad, porque si es verdad, cuando se revelen más detalles sobre todo esto, vamos a poder entender qué está pasando. Este es un vídeo, yo he sacado dos fotos de ahí. En las fotos no se ven tan claro, pero en el vídeo, según el ojo mismo lo detecta, el cerebro lo ve, es que el sol está en medio de las nubes y hay nubes detrás del sol. Estas cosas y otras son algunos de los argumentos que usan los que promueven que la Tierra es plana, no redonda. Y dicen, pero mira cómo el sol está en las nubes. Este no es el sol que dicen que es. Pero yo no creo que la Tierra sea plana, pero lo que se ve ahora es como si el sol estuviera en la atmósfera nuestra. Lo mismo con la luna. Y
eso da también fuerza a los que promueven la idea de la Tierra plana. Debemos saber que desde los años 60, en los registros de los patentes de los Estados Unidos, hay muchos patentes de soles artificiales. ¿Cómo se puede crear un sol artificial? A través de luces LED y otras cosas que estaban patentando en los años 60, hace 60 años. Ya se estaba mirando la posibilidad de hacer un sol artificial, una simulación, un simulador del sol. ¿Por qué en los años 60 se estaba hablando de eso? ¿Será que la gente ya sabía que el sol estaba perdiendo fuerza, que estos objetos estaban sacando la energía del sol y que necesitábamos algún tipo de sol artificial para suplir la falta de luz que la Tierra iba a tener dentro de un tiempo? Esa es una teoría que se está planteando. También hay observaciones que la gente tiene de objetos en el aire, hexagonales. El Sol tiene otro aspecto. Es como también que el Sol estuviera diferente, de forma como antes. Esta imagen es de un vídeo de una persona que vio los chemtrails, no sé si habéis visto encima de vuestras ciudades, que de vez en cuando vienen cohetes que están expulsando algún tipo de vapor en el aire y esas chemtrails se vuelven nubes. Y es un tipo de aluminio, de óxido de aluminio que están vomitando en la atmósfera sobre nosotros. Y aquí tenemos una imagen de un hombre que cuando habían puesto esos químicos por encima de su área, él cogió su dron y con la cámara y lo elevó por encima del chemtrail, de esos químicos. Por debajo se veía el sol completamente redonda, pero cuando subió por encima, y aquí no se ve del todo en la imagen, pero se ve que es un sol con puntas, que es como hexagonal. Entonces, estas cosas hacen que la gente pregunta, ¿pero qué es esto? En la atmósfera hay algo hexagonal. También una persona vio un objeto en el aire y tomó una foto y vio que era un tipo de reflectores o luces hexagonales, como veis por aquí. Y también a la derecha, esto es lo que se ha visto en el mundo. Entonces, esta es una foto del Sol con un filtro y ahí vemos también una proyección hexagonal al lado, algún tipo de reflejo. Y también dentro del mismo Sol, con este filtro, se ve una cosa hexagonal y una luz como una cruz. Y esa misma imagen se ve en la Tierra. Aquí tenemos en la pared una proyección de un reflejo del Sol, que debe ser de otra forma. Normalmente el Sol es redondo, pero se refleja en algún vidrio, algún cristal, un coche o algo, y se proyecta en la pared y aparece esta cruz con un círculo encima. Lo mismo que vemos cuando miramos directamente al Sol, quitando demasiada fuerza. En ciertos momentos es como si el Sol estuviera con esa forma. Aquí tenemos una forma similar en una roca, en una montaña cerca del mar. Y la gente toma fotos de esto y manda esta información por los medios de comunicación porque son experiencias anormales. La gente toma fotos de cosas que les parece interesantes. Y estos son reflejos en las casas de este sol reflejado. Y en un momento también esta proyección del sol puede quemar hasta el vidrio de la casa. Un vidrio se volvió como un lente, se hinchó el vidrio mismo de la casa. Y también se han quemado muebles fuera de la casa, se ha quemado un casco de plástico en una persona que estaba montando en bicicleta en plena luz del sol. O sea, hay puntos donde el sol quema los objetos, hasta los pies de las personas y demás han sido quemados por la luz del sol en ciertos momentos. Y entonces la gente se pregunta, ¿qué es esto? ¿Cómo es
que el Sol, que debe ser redondo, tiene una proyección como una cruz con un círculo alrededor. Muchos han llegado a la conclusión de que tiene que haber algún tipo de simulador del Sol que tiene algún tipo de lente o filtro de alguna forma que hace estos efectos en los cielos y en la Tierra. Y aquí tenemos una bajada del Sol de un vídeo también, son imágenes, y conforme va bajando el Sol, se va transformando. Como veis viendo aquí en la imagen, de repente el Sol ya no parece como normal. Y en lugar de ser una bajada debajo de la montaña, el Sol desaparece. Y estas cosas causan muchas preguntas en la gente. Y no es una observación ni dos, sino muchas personas que ya están con sus cámaras en sus teléfonos, filmando, haciendo fotos de estas experiencias y ya no se puede esconder. Ya las autoridades no logran esconder estas verdades, estas realidades de lo que estamos pasando en la Tierra. Estas cámaras que dijimos antes del tiempo que están en diferentes lugares del mundo, en Australia, había como 65 cámaras que podías mirar el cielo y la tierra, ya no están en función. De alguna forma las han censurado desde de julio del 2018 porque en esas cámaras también se ven estos objetos, estas nubes y estas anomalías que están mostrándose en la Tierra, y parece ser que las autoridades no están interesadas en que la gente sepa demasiado de estas cosas. Cuando esto sea revelado, cuando ya no podrán esconder las realidades de estas cosas, la gente al enterarse de esto se van a morir de miedo de las cosas que van a venir sobre la Tierra. Pero tenemos una gran esperanza porque el Mesías nos dice que cuando empiecen a suceder estas cosas, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Y quiero terminar esta exposición con el Salmo 46, que habla de la consolación que tenemos en medio de estas cosas. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, Sela. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las olas, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Eterno de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob, Sela. Venid, contemplad las obras del Eterno, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Eterno de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob, Sela. Así que, aunque pasen todas estas cosas, nosotros tenemos una esperanza que estos son nada más que dolores de parto. No son dolores de muerte, son dolores del nacimiento de un reino que se establecerá en la tierra durante 1000 años, que el Mesías estará gobernando, arreglando la situación para que la tierra pueda estar sin problemas durante 1000 años, y después habrá nuevos cielos y nueva tierra, según la esperanza y según la promesa que nos ha dado.